Adiós DF o la CDMX. Con la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, este deja de llamarse así, se convierte en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. El proyecto de Constitución de la Ciudad de México está siendo redactado por un grupo de 29 personas notables que conocen bien a bien cuáles son las necesidades de los habitantes de la Ciudad de México. Estamos recuperando toda la historia que nos conforma como ciudadanía, como sociedad, para poder plasmarla en este documento, ¿no? En donde evidentemente hay temas que han sido muy polémicos, sí, como interrupción legal del embarazo, voluntad anticipada, sí, divorcio sin causal, matrimonio civil igualitario. Casi todo está basado en los derechos humanos, sí, en la dignidad, en ética, una palabra que ya parece que está en desuso totalmente, la ética. Nos queremos que se reconozca el derecho al cuidado y la obligación de estos 4 agentes que yo digo, la familia, el Estado, el mercado y la comunidad, de que debemos de proveer de cuidado a las personas. La Constitución será el gran pacto social de las y los habitantes de la Ciudad de México en relación con los derechos que queremos proteger. Va a ser una redacción más que novedosa. Tenemos derecho los ciudadanos a una ciudad solidaria, a una ciudad que se pueda disfrutar, a una ciudad que nos permita precisamente tener espacios públicos que los podamos gozar. Se tendrá una constitución apegada a los instrumentos internacionales y nacionales, pero también apegada a la sociedad que ahora somos. El derecho, por ejemplo, de la mujer a no ser acosada es algo que se discute en la redacción del proyecto de Constitución. Sí, se ha venido trabajando en redacciones que salvaguarden estos derechos de la ciudadanía, en particular de las mujeres, pero también que reconozca las desigualdades, ¿no? Porque estamos partiendo de desigualdades económicas, desigualdades educativas, sociales, políticas, por supuesto, y donde no todas tenemos la libertad y las condiciones para poder participar. Otro rubro que a mí en lo personal me interesó mucho es que las trabajadoras domésticas cuenten con un seguro de gastos médicos, con un seguro que se sientan protegidas. Estamos hablando de una población de casi más de 2 millones de mujeres en toda la República. En la Ciudad de México son menos, pero no cuentan con ningún derecho de horarios, de vacaciones, de gastos médicos. La educación es el motor de desarrollo de cualquier población y es por ello que en la Constitución de la Ciudad de México se prevé que el modelo educativo de nuestra metrópoli vaya de acuerdo a su contexto. Se ha estado discutiendo, es un tema muy importante que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo en lo que corresponde a las becas y fortalecimiento educativo para toda la población. Y cuando hablamos de pueblos indígenas se vuelve un esquema complejo. ¿Por qué? Porque se pretende dejar en la Constitución que la educación será en todas las lenguas, no en todas las lenguas que se hablen en esta ciudad, porque bueno, en otros estados la educación bilingüe intercultural es obligatoria solo en la primaria y acá nosotros hemos estado poniendo sobre la mesa que tiene que ser un esquema a otros niveles. Sí se tiene la preocupación de garantizar el derecho de educación, no solamente como viene en la Constitución Federal hasta la primaria y la secundaria, sino garantizar hasta el término de la universidad. Hay también una propuesta muy interesante en relación con la educación ciudadana o lo que hemos conocido como educación cívica, que tiene que ver no solamente con esta educación formal de contenidos en lo que se refiere a la educación obligatoria, sino a la escuela de ciudadanía, es decir, a formar ciudadanas y ciudadanos y que es una educación que no termina nunca. Las dos cosas son inseparables. Sí. Cultura y educación
No debe haber ningún funcionario que hable de la educación sin decir la cultura, ni la cultura sin la educación. Como si va separado el dinero que le das a la cultura y sí a la educación. El respeto a los derechos humanos está garantizado en el artículo 1 de la Constitución de México. ¿Qué reformas, qué innovaciones habrá sobre este tema en la Constitución de la Ciudad de México? Hemos hecho un primer planteamiento. Ese planteamiento es: los grupos deben dejar de entenderse como en situación de vulnerabilidad y debemos atenderlos desde el gobierno, desde los poderes públicos, como grupos de atención prioritaria. Y hablamos desde niñas, niños y adolescentes, que la accesibilidad implica desde los mecanismos a través de los cuales se les consulta, hasta el lenguaje, como también a otros grupos, por ejemplo, personas con discapacidad, discapacidad visual, discapacidad auditiva, de tal manera que pueda ser lo más incluyente posible. ¿Habrá en la Constitución de la Ciudad de México una figura para proteger los derechos del migrante? Sí, está estipulado los derechos del migrante, por supuesto, pensando en toda esta gran población que se tiene. Todo mundo sabemos que hemos tenido que emigrar por algunas razones, sobre todo de empleo y de desarrollo y búsqueda de oportunidades. La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el próximo año 2018. Los habitantes tendremos un marco jurídico que nos protegerá y que mejorará nuestras condiciones de convivencia. ¿Cómo ve a nuestra metrópoli en 5, en 7, en 10 años? Primero veamos qué Constitución va a quedar, porque nosotros le aportamos al jefe de gobierno una propuesta. Así es. El jefe de gobierno la va a revisar y va a hacer la propuesta que él finalmente quiere entregarle a la constituyente. Pero la Asamblea Constituyente es la que realmente va a decir: esto sí me parece bien, esto no me parece bien. Inclusive puede tirar a la basura lo que nosotros estamos haciendo. Yo sí pienso que va a ser una constitución pues muy apegada a esta perspectiva de progresista sobre todo, y bueno, que va a salvaguardar los derechos colectivos e individuales en esta ciudad. Yo sí la veo verde, la veo muy participativa, tal vez con más problemas ideológicos, tal vez más politizada, lo cual entre más politizada es la gente, más exige y también sabe que tiene más que dar. Yo veo a una Ciudad de México fortalecida, cambiante. Espero que para ese momento como sociedad tengamos mucha más madurez para ser partícipes del gobierno que queremos. Mientras no nos involucremos los que habitamos esta ciudad en este empeño de tener una mejor ciudad, tampoco no puedo ser demasiado optimista que vamos a tener la ciudad que nos merecemos. A mí me gustaría verla como una ciudad realmente muy empoderada, como una ciudad muy participativa, como ya lo es, pero aprovechando estas nuevas herramientas que nos dará la Constitución. Creo que es una oportunidad histórica, por supuesto, y que nos va a hacer sentir mejores ciudadanos. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?